Wilson, un gusto estar nuevamente en tu mañana después de mucho tiempo para conversar ahora sobre este brote epidémico de la coqueluche que está preocupando a Bolivia. En realidad, el reporte oficial hasta el día de ayer eran 596 casos y lo llamativo es que en un solo día se han presentado 96 casos positivos, ¿no? En un solo día. El brote epidémico se está presentando con un epicentro en Santa Cruz, 309 casos, hay 8 ya casos fallecidos y de inicio este brote ha afectado sobre todo a niños menores de 5 años. Eh, Podemos presuponer, podemos lanzar una hipótesis que si la mayoría de los afectados son niños menores de 5 años, muchos de estos niños que debieron haber recibido la vacuna hace 3 años aproximadamente, el 2020, no las recibieron por el tema de la pandemia y también post pandemia, ¿no? Y ahí, bueno, hay también responsabilidades de los grupos antivacunas que se han opuesto no solamente a la vacuna contra el COVID, sino también contra las otras vacunas. Como humanidad tenemos ya un historial de más de 150 años en el manejo de vacunas, ¿no? Y realmente ha costado demasiado a los pueblos, a los países poder controlar estas enfermedades y que lamentablemente ahora aparecen nuevamente como enfermedades reemergentes, es decir, enfermedades que las teníamos controladas hace muchos años y vuelven a aparecer. El año pasado, a finales, entre el mes de noviembre y diciembre, se presentó un pequeño brote con 79 casos, no pasó más de aquello, y después de 9 años, entonces, después de 9 años, el año pasado ya se presentó un pequeño brote y ahora está presentándose este otro brote con mucho más intensidad. Bien, doctor, es importante también saber esas cifras y causan mucha preocupación también, sobre todo en la ciudadanía cruceña en esta oportunidad, como usted menciona, hasta la jornada pasada, 596 casos que ya se registraron de coqueluche o también llamado tosaferina y más que todo a menores de 5 años, pero a raíz también de que se está incrementando el ascenso de esta enfermedad, de esta enfermedad como tal, el Ministerio de Salud ya inició con el plan estratégico en esta oportunidad, el plan de vigilancia epidemiológica, eso que busca y tiene el fin de contener el brote de coqueluche. Si nos puede informar cuál es ese plan, doctor. Sí, normalmente existen varios tipos de vigilancia epidemiológica y tengo entendido que el ministerio va a utilizar dos estrategias. Una vigilancia epidemiológica pasiva mediante los equipos de acción rápida que han desplazado ya el día de hoy a Santa Cruz, donde van a reforzar en los establecimientos de salud, en el diagnóstico, en el tratamiento y todo aquello de la enfermedad, y una vigilancia epidemiológica activa, que es decir, las brigadas se van a desplazar a los domicilios casa por casa, a hacer investigación epidemiológica y identificar casos sospechosos. Sí, obviamente también a esto va acompañado el tema de la vacunación. Y tengo entendido que el Ministerio de Salud, a través de la ministra, en este caso, ha instruido de que se pueda realizar un acortamiento o una aceleración de la vacunación. Normalmente esta enfermedad tiene una vacuna que es la pentavalente, es decir, una vacuna que se le coloca a los niños a los 2 meses, a los 4 meses de vida y a los 6 meses de vida. Un refuerzo luego de un año de esta última dosis, es decir, a los 18 meses de vida del paciente y posteriormente a los 4 a 5 años la segunda dosis de refuerzo. Entonces, con esta vacunación acelerada o acortada, lo que se quiere es poder vacunar a niños, inclusive que tengan un mes y medio de vida, es decir, para disminuir ese número de posibles susceptibles, Ujú. y luego cada mes, ¿no? A los 2 meses y medio y a los 3 meses y medio, las tres primeras dosis. Y posteriormente ya los refuerzos volverían nomás a su esquema regular. Creo que esta acción es importante. El año pasado también se tomó la misma determinación y se logró controlar el brote de esta enfermedad. Yo quisiera compartir con la población ciertas características. Es una enfermedad transmisible, contagiosa, es decir, se contagia a través de las gotitas de flujo que nosotros normalmente despedimos al poder hablar o al estornudar y al toser. Muchas veces estas gotitas no se las ve porque son microscópicas. Tiene un periodo de incubación más o menos que oscila entre 7 a 10 días. Luego tiene una primera etapa que es la fase catarral, le llamaríamos así, donde el paciente puede presentar tos leve, puede presentar fiebre, malestar general y la Ujú. fase catarral, es decir, presentar secreción nasal. ¿Sí?
el paciente puede evolucionar adecuadamente de ahí y a salir directamente a la fase de recuperación o puede empeorar el tema de la tos y se llama una tos paroxística porque, o tos perruna también le llamamos en salud, Ujú. porque se presenta 5, 6 o 7 golpes seguidos de tos y luego un momento que la persona o el paciente deja de respirar y finalmente absorbe aire como si tuviera mucha necesidad de este oxígeno, entonces hace un ruido al absorber este aire. Y para que pueda ser muy gráfico voy a tratar de simular cómo es la tos para que los papás, Claro, las mamás, puedan más o menos identificar, ¿no? identificar, porque Ujú. cuando hablamos tos paroxística, 5 golpes, no queda en la nube, ¿no? Más o menos va así la tos, ¿no? Y el paciente se pone cianótico, se pone azul por todo ese periodo largo de tos, de expedir el aire, y Ujú. luego ese periodo de apnea, es decir, que no respira y luego absorbe el aire, puede quedarse cianótico. Y ese es Claro. el momento complicado, este momento paroxístico de la tos, porque es donde se puede complicar y necesitar obviamente internación, soporte de oxígeno y obviamente el uso de antibióticos. Gracias a Dios, esta es una enfermedad que tiene tratamiento medicamentoso en base a antibióticos. La recomendación para los papás es que si su niño está en este momento cursando con algún síntoma de resfrío, hay que llevarlo al establecimiento de salud para que Ujú. le diagnostiquen oportunamente si es o no es coqueluche. Bien, doctor, Y claro, las finalmente, autoridades también han mencionado que la única forma de protegerse es con la vacunación, la pentavalente, pero sin embargo la cobertura de vacunación solamente alcanzó al 69% y eso causa preocupación. ¿Qué está sucediendo, doctor? No hay confianza en la población en las vacunas, la población se muestra renuente a estos inmunizantes. ¿Cuál es su lectura, doctor? yo creo que mucho se le debe a los grupos antivacunas que han ido atacando no solamente la vacuna contra el COVID, ¿no? Con el tema del óxido de grafeno, que tiene sustancias, o que nos van a inyectar un chip para controlarnos, etcétera. Absurdo, cosas absurdas. Y eso obviamente hay gente que cree y obviamente deja de llevar a la vacuna a sus niños, no solamente contra el COVID, sino contra otras enfermedades. Y es por eso que estamos teniendo estas enfermedades que normalmente ya no las teníamos. Hemos tenido casos de sarampión, también foco en Santa Cruz, si ustedes Ujú. recuerdan. Claro. Hemos tenido ya un brote de coqueluche, les decía, el año pasado, entre noviembre y diciembre. Ujú. Y entonces ese es el riesgo de que los padres hagan más caso a estos grupos antivacunas y no lleven a los niños. Miren, nosotros, digamos, a nuestra edad nos han vacunado contra todas estas enfermedades cuando éramos niños y estamos hablando, en mi caso, hace 50 años atrás, Claro. ¿no? Y nunca hemos tenido problemas de que el chip y demás, y nuestros Ujú. padres no se fijaban si la vacuna era rusa, si era gringa, si era no, en nada de óxido de grafeno. Y estamos vivos, estamos protegidos y se ha logrado eliminar muchas otras enfermedades. Bien, han recomendado ahora las medidas de bioseguridad, el uso del barbijo. ¿Esta situación es efectiva, doctor, o qué acciones más se debería tomar? Claro, el mecanismo de transmisión, les decía, es por las gotitas de flujo cuando uno habla. Entonces, lo óptimo es que la persona que está con síntomas respiratorios, es decir, tos, gripe, malestar general, etcétera, pueda usar el barbijo. No, hay que cambiarle la lógica que no todos usemos barbijo, porque bueno, con el COVID no debería haber sido tampoco jamás así, de que las personas sanas usen barbijo. En este caso y en todos los casos de resfrío, la persona enferma es la que debe usar el barbijo. De preferencia, el niño, si no tiene o si tiene síntomas respiratorios, no lo lleven a la escuela. No, papá, seamos responsables porque va a contagiar, sea coqueluche o sea influenza, sea cualquier otra enfermedad respiratoria, va a contagiar a los compañeros de curso y a los compañeros de la escuela. Entonces, no mandarlos a la escuela. Hay que mantener todavía el tema del lavado de manos. Creo que es una de las enseñanzas que nos ha dejado el COVID. Mantener el lavado de manos, mantener el uso del alcohol gel en su momento. En su caso, el distanciamiento físico que se debe tener, ¿no es cierto? Y como les decía, si los niños están con síntomas, no hay que llevarlos a la escuela.
Bien, doctor, es muy importante también a resaltar todo lo que usted acaba de mencionar, el cuidado de que cada uno tiene que tener, sobre todo los padres de familia, porque recordemos, esta enfermedad está atacando a los menores de 5 años en esta oportunidad. Y bueno, ya se va a iniciar con este plan estratégico que usted nos menciona también por parte del Ministerio de Salud en cuanto a esta vigilancia, tanto sea pasiva y activa, que se va a iniciar. De hecho, creo que desde esta jornada. Doctor, queremos agradecer su tiempo y sobre todo por haber aceptado la entrevista en esta oportunidad. Un gusto compartir nuevamente con tu mañana y pues un rato que quieran estamos prestos para poder hablar temas de salud, como siempre.